En algún momento alguien mencionó un texto y de ahí empecé a pensar, Señor, dame algo sobre esto. Y me vino esta imagen. La realidad es que ¿cuántos de nosotros, a veces, la mayoría contamos con dos pies, y sí que es verdad que muchas veces, como los tenemos ahí y nos movemos y no le estamos pendiente, a no ser que le compremos algún calzado y lo recubramos, pero sí hay alguno que a veces nos acordamos que está, especialmente en verano, cuando por ahí nos llevamos puesto algo, ¿sí? No trate de leer jeroglíficos. Yo le diría que la imagen es un hombre que se llevó puesto algún mueble, alguna pata de una mesa de luz y invocó una plegaria a un dios pagano, ¿sí? ¿A quién no le ha pasado alguna vez, no? No voy a pedir que levante la mano porque alguno siempre se descuidó y no sabíamos a quién echarle la culpa, a quién puso esa mesa de luz, ese paquete, por qué no lo corrí y ahí está. ¿Sabe qué? ¿Cuántos de nosotros alguna vez fue a un circo, ¿sí? Y en ese circo a algunos les llamará la atención los payasos, algunos no quieren saber nada de los payasos, pero o el domador de leones o aquellas cosas que hoy ya prohibidas, pero estaban allí. A mí siempre me llamó la atención el equilibrista. ¿Cómo puede hacer para que yo a veces me cuesta caminar derecho, estos en una soguita están allí moviendo todo su cuerpo y no se caen? Y uno dice, ¿cómo puede ser? Y evidentemente ahí empezamos otra vez a pensar dónde está esta habilidad que tienen algunos para caminar en zonas, como en este caso, zonas que pueden llegar a traer aparejado algún golpe. Y ahí estaban los pies y empecé a indagar cómo es esta historia de los pies. Dice algunos datos que uno ha sacado cuando quería entrar en este tema. Dice que los pies se adaptan a diferentes superficies, ya sea volviéndose flexibles o más rígidos según la necesidad. Absorben los impactos de cada paso, reduciendo la tensión en rodillas y caderas y protegiendo las articulaciones. Y seguía indagando y dice, son sensibles y sus terminaciones nerviosas envían señales al cerebro sobre su posición del cuerpo en el espacio, ayudando a prevenir tropiezos y caída. ¿Qué significa? Le dice a todo el cuerpo, se terminó la escalera, cuidado, está pisando zona sinuosa, piedras, o alguno que ha visitado las playas, la arena está caliente. Tienen algunas cosas especiales, pareciera que están adaptados como para mandar información al cerebro y decirle por dónde anda. Dice, permite la locomoción, desplazamiento, traslado del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que nos lleva al destino que nosotros tengamos que llegar, los pies, importantes, no lo descuide. Compre un buen zapato ya saben dónde, ¿no? Hermanos, Dios también tiene algo particular con los pies. Así como alguna vez, después de estar 430 años esclavos en Egipto, Dios levanta a un hombre como Moisés y tiene que ir a decirles que los va a liberar. Viene allí la ayuda de este Dios eterno. Y también
Allí cuando Isaías, aquel hombre que en medio de una esclavitud, en uno de aquellos reinos que dominaban en aquel tiempo, estamos hablando de casi 750 años antes de Cristo, estaba dominado por los babilónicos y allí apesadumbrado, abatido el pueblo de Israel, venía la información acerca de este hombre. Algunos le creyeron, algunos quizá hice otra vez diciendo cosas, pero mire lo que le traía este Isaías al pueblo de Israel, esclavizado, socavado, humillado, le estaba diciendo cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, el que publica salvación, el que dice a Sión, tu Dios reina. Imagínese para aquellos que estaban escuchando estas palabras, estaban trabajando para el enemigo, estaban trabajando para un rey que no era el que ellos habían propuesto. Ellos sabían de Dios, pero sin embargo la palabra me dice que venía con esa historia, con este aviso, con este mensaje de parte de Dios a aquellos hombres que estaban mal. Levántense. A los atalayas le decían versículos anteriores que proclamen que Dios viene, que proclamen, que pongan contentamiento en su corazón. Y allí empezaba esta travesía. Aquel que iba a ser manejado, así como utilizó Dios a Moisés en este tiempo, iba a ser Ciro, rey de Persia, iba a venir y iba a terminar con esto. Iban a estar otra vez pudiendo el pueblo judío volver a Jerusalén. Sus puertas estaban rotas, sus muros caídos, el templo abandonado, pero iban a poder volver. Quería que ellos pudieran tener ya en su vida contentamiento, que pudieran estar allí diciendo, sí, viene el tiempo de Dios. Y aunque estoy en un momento complicado como estaba el pueblo de Israel, podía escuchar palabras de aliento. Que esto no va a quedar así, Dios va a poner en marcha ese plan otra vez después de haber aprendido la lección de poder estar levantado por aquel Dios que ya les había propuesto. Va a haber liberación para ese pueblo que está esclavizado. Gracias, mi hermano. ¿Sabe qué? 100 años después había otro profeta que se levantó. ¿Se acuerdan de Nínive? Cada vez que hablamos de Nínive hablamos de Jonás, un pueblo que había sido sanguinario, malo con el pueblo de Israel, pero sin embargo, después de que Dios le perdona, después de que Dios restaura a esas personas, vuelven a cometer lo malo y empiezan a socavar otra vez la integridad del pueblo de Judá. Y empieza otro hombre, Nahum. Otro profeta, 100 años habían pasado y la historia había cambiado. Y dice que aquí sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, otra vez hablando de esto particular. Dice, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. ¿Sabe qué? Estudiando un poquito la historia de Nínive, desapareció del mapa. Dios cumplió su palabra y recién encontraron algún tipo de restos en 1870 y algo. No se había encontrado ruinas de esa ciudad, que era la capital del pueblo asirio. Había desaparecido, Dios había cumplido su palabra, no se había oído más de ese pueblo. Les había perdonado, les había restaurado, había un mensaje para ellos y lo obedecieron y se arrepintieron, pero poco tiempo pasó para que volvieran a hacer lo malo. A veces pasan estas cosas con mucha gente, recibe el mensaje, se arrepiente y después pareciera que se olvida de Dios y vuelve a sus malos caminos. Quiera Dios que cada uno de los que estamos acá, habiendo recibido el mensaje, no empecemos a mirar atrás, no empecemos a mirar lo que se dejó, sino que empecemos a vivir vida nueva, que es la que Dios nos alcanza. ¿Sabe? Después pasaron como 1000 años más para que alguien más se acuerde de algo particular. Pablo le hablaba a los romanos, y estamos allí estudiando en la iglesia en este tiempo lo de los romanos. Mi hermana y mi hermano,
Dice la palabra allí en capítulo 10, verso 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán los que no fueren enviados? Como está escrito, y fíjese lo que dice otra vez, cuál hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pareciera que estos pies son importantes. Usted, como cada uno de la iglesia, como decía también, gráficamente decía, tenemos un tesoro en vasos de barro. Quizás esto pueda darse del espíritu y también del mensaje. Hay un mensaje reconciliatorio que usted tiene en su vida para dar a otros. Hay un mensaje de búsqueda para aquellos hombres que están perdidos en el pecado, habiéndose olvidado de lo más importante que es Dios. Usted como yo tenemos esa responsabilidad, esto tan importante que usted tiene adentro de hablar, de predicar, de anunciar las buenas nuevas de Dios. Cuando ve, como dijimos en algunos ejemplos, el hombre está caído, perdido, humillado, que no sabe dónde ir, buscando respuestas donde no la hay, usted tiene algo, le diga, ponete contento, ¿sabes por qué? Porque algo hizo Dios por vos, algo hizo Dios ya, lo hizo Cristo hace más de 2000 años para que hoy tu vida tenga una respuesta segura. Dios te amó, hizo todo, de los 100 pasos que te separan, 99 ya los hizo Dios, falta uno. Creer en Jesús, creer en sus sacrificios. Y ese mensaje los tiene usted y lo tiene la iglesia. Cada uno tiene oportunidades diarias con los que se mueve, con los que anda, con los que están allí rodeándole muchas veces. ¿Sabe qué? Están esperando que usted hable. Y a los que estén socavados, angustiados, puede decirle, ponete bien, porque Dios ya enderezó camino delante tuyo. Hablar de Cristo es responsabilidad de la iglesia. Y esos pies que puedan enderezarse hacia Dios. El de nosotros diariamente y el de aquellos que nos lo conocen. Encontraba una historia acerca de pies que un día llegaron a un lugar donde quizás no estaba preparado para llegar. Era el tiempo, pero no estaba en sus planes. Por obligación, quizás por una responsabilidad en su trabajo, ocurrió y quedó registrado en la palabra. Habla de un centurión, habla de alguien que estuvo delante de la cruz. Sus pies los llevaron allí. Sus pies lo pusieron delante de aquel hombre, como decía nuestro hermano, sufriente antes de estar allí, pero había terminado el periplo allí, en la cruz. Y lo miró, y en ese instante empezó a decir, ¿qué estoy haciendo acá? Algo iba a ocurrir, algo tremendo delante de sus ojos. Cuenta la palabra, Mateo 27, verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, dice, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, dice allí, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Estaba allí viendo
lo que estaba pasando no era algo común. Aquel que había predicado paz, había que llevado multitudes tras sí, terminó en una cruz. Y cuando murió, empezaron a ver cosas extrañas, cosas que no eran comunes. Se oscureció el cielo, un terremoto cuando muere, las rocas se parten, los sepulcros se abren, gente se levanta. A veces lo leemos así derechito, pero imagínense, yo no sé qué pasó, si en ese momento este centurión, por lo que había visto, se estaba conmoviendo en su interior y estaba diciendo, algo está pasando. Sí, quizás el miedo, pero ahí yo hablo de un centurión, pero el relato habla de los que estaban con él. Pareciera que a unísono pudieron haber proclamado que algo estaba pasando. Verdaderamente, dice la palabra, este era el Hijo de Dios. Algunos historiadores o algunos quizás entremezclado con mitos siguieron la vida de este varón. Y este centurión parece que se convirtió. Parece que luego de haber anunciado a Cristo, obviamente dejando el ejército, terminó siendo martirizado. La historia cuenta estas cosas. No está en la palabra, tampoco el nombre, sin embargo, historiadores le han puesto un nombre. Mi hermana y mi hermano, los pies. Los que nos llevan a lugares muchas veces insólitos. A veces de paseo, a veces para distraernos, pero Dios le está diciendo a usted y a mí que sus pies son hermosos. Pablo llegaba a decir que recubran sus pies con el evangelio de paz. Tienen que estar cubiertos, protegidos, porque tienen una misión, llevarle a usted a proclamar las verdades de Dios. Y llevar a otros también a decirle es por acá. Conforme la palabra es a Cristo. Aquel hombre, el centurión, llegaba a decir esto. Habrá sido el Espíritu, habrá sido la realidad que lo proclamó y luego, según la historia, siguió anunciando las bondades de Dios. Hermana y mi hermano, que su pie, como el mío, siempre nos lleve a lugares especiales, particulares, donde Dios pueda ser anunciado y aquellos que no conocen puedan encontrarse con Dios. Mi hermana, mi hermano, Dios le bendiga.